Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días. Una vez más estamos aquí en el espacio de la IBC del Corregidor, Bendecidos en Cristo. Definitivamente lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy ha bendecido tanto nuestras vidas que realmente estamos tan agradecidos a Dios. Hoy día vamos a empezar a estudiar el libro de Hebreos. Queremos entresacar de este maravilloso libro algunas verdades, algunos fundamentos para seguir meditando en ella, estas perlas, estas pastillas para que puedan animar nuestro corazón día a día. El libro de Hebreos empieza con el verso 1 diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. No empieza con un saludo como normalmente estábamos leyendo hasta ahora. Un saludo es característico de una carta, de una epístola. Y definitivamente este libro empieza con una afirmación y una descripción de el carácter de Dios. Y entonces, al parecer, este libro, a diferencia de las epístolas, es un mensaje, es una prédica escrita de principio al final. Aunque es cierto, quizás no sigue los patrones de una prédica contemporánea, pero cuando escuchamos, por ejemplo, leemos las prédicas de Esteban, la prédica de Esteban en el libro de Hechos, es una prédica cargada de mensajes desde el Antiguo Testamento. Enseña quién es Jesús desde el Antiguo Testamento y termina justamente presentando a Jesús como el único Salvador, el Rey del universo, el Dios creador. Hace poco estaba justamente meditando y pensando en los pioneros de la predicación. Como predicadores muchas veces tenemos que ir a leer justamente aquellas prédicas de los que nos enseñaron las prédicas. Y definitivamente el más grande de todos tenemos a Jesús. Escuchar o leer las prédicas de Jesús en los evangelios nos desafía tanto, de tal manera que también empieza del Antiguo Testamento y él, con la autoridad que tiene, menciona o complementa, le da el significado espiritual, amplifica lo que era el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el mensaje era quizás no tan entendido, quizás se veía en medio de una niebla, una neblina. Pero cuando se prenden los reflectores del Nuevo Testamento y escuchamos las prédicas de Jesús, entendemos claramente en qué consiste el mensaje de la ley. Y entonces decimos, caramba, el Antiguo Testamento tiene mucha más iluminación cuando leo las prédicas del Nuevo Testamento. Otra de las prédicas que también nos dan mucha luz con respecto al Antiguo Testamento, por ejemplo, son las prédicas de Pedro. Si nosotros echamos una mirada a las primeras páginas del libro de Hechos, vamos a encontrar a Pedro predicando justamente en el día de Pentecostés y luego también en el pórtico de la iglesia, del templo. Y todas las enseñanzas de la palabra, de las escrituras, eran las escrituras del Antiguo Testamento, pero dándole ahora el significado que Jesucristo le dio y presentando a Jesucristo como el Salvador, presentando a Jesucristo como el enviado por Dios, presentando a Jesucristo como el Dios mismo, para que podamos nosotros ser salvos. Él va a decir, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Luego, más adelante, leemos las prédicas de Esteban, aunque no le fue tan bien al final. Él fue martirizado, fue apedreado. No le fue bien en un sentido, pero le fue muy bien porque
Esta prédica le condujo hasta la misma presencia de Dios de una forma tan literal, porque él veía al final de la prédica los cielos abiertos y a Jesucristo a la diestra del Padre. Cuando vemos nosotros estas prédicas que son con mensajes cargadas del Evangelio, entonces nos damos cuenta que el Evangelio realmente tiene esas notas concluyentes con las explicaciones del Antiguo Testamento de la ley. Si la ley decía que el hombre es pecador y que la paga del pecado es muerte, el Evangelio decía que la gracia de Jesús es salvación y vida eterna. Luego, cuando llegamos a leer las prédicas de Pablo, y también de Apolos, todas ellas cargadas con contenidos de personajes y también refiriendo a episodios, momentos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Porque justamente acabo de leer el verso 1 que dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, habló ya en otro tiempo, a través del Antiguo Testamento, a través de la ley, por los profetas. Y definitivamente cuando nosotros vemos que Él ha hablado de esta manera, de otras maneras, y en otro tiempo, entonces nos recordamos cómo fue la transmisión del mensaje de Dios. Y aquí yo veo claramente que este es un Dios realmente que quiere comunicarse. Este es un Dios que se comunica. No es un Dios que tiene boca y no habla. Este es un Dios que tiene boca y habla. Y transmite su mensaje, transmite su voluntad, transmite sus planes. Él los ha dado a conocer. Es más, nosotros recordamos cuántas veces Dios habló con el hombre. Y seguramente de una forma un poco triste, podemos decir, la única manera que yo encuentro en la Biblia, el único momento que yo encuentro en la Biblia en donde Dios el Padre, habló con el hombre fue cuando estaba en el huerto con Adán. Directamente. Pero después de eso, Dios se comunica con los hombres desde el cielo. Dios se comunica con los hombres a través de los ángeles, a través de los profetas. Dios se comunicaba con los hombres a través de los ángeles, los profetas, a ciertas personas. Y aún con todo eso, también Dios usaba algunos medios como las visiones, los sueños, los escritos antiguos que Dios usaba para poder comunicarse con los hombres. A Pablo le oímos decir cuando le encarga a Timoteo, trae los pergaminos, o sea, estaba requiriendo justamente los escritos de los profetas, los escritos de los antiguos, en donde estaba la palabra de Dios. Dios se ha querido comunicar con el hombre siempre, y cuando llegamos nosotros a una parte más oscura de la historia de la humanidad, cuando ya el hombre no quiere escuchar a los profetas, cuando ya el hombre no quiere escuchar a los ángeles, cuando ya el hombre no escucha las visiones y los sueños, cuando ya el hombre no escucha la palabra de Dios, envía a su Hijo, envía a Jesús. Por eso en el verso 2 va a decir: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, por quien asimismo hizo el universo. Esto nos indica de un Dios persistente en comunicarse, de un Dios que quiere comunicarse. Yo no sé cuál es la característica tuya cuando quieres comunicar una idea, cuando quieres comunicar un mensaje, cuando quieres conversar con alguien. Así insistentemente. Por ejemplo, tratas de ubicar a alguien, una persona, lo llamas, y muchas veces cuando tu número no está registrado en el teléfono de la otra persona, no te contesta y llamas con tanta insistencia hasta que te contesten. Obviamente hoy día casi no queremos responder una llamada telefónica de un teléfono, un número desconocido, porque nos venden de todo, nos ofrecen de todo, ¿no es cierto? Y ya estamos de repente hasta fastidiados, pero
Sí, a veces hay personas que insisten porque les es necesario comunicarse. Dios ha hecho lo mismo. Insistió. Al principio había una reciprocidad en escuchar el mensaje y hacer la voluntad de Dios y entender los planes de Dios. Pero luego llegó un momento tan difícil de la humanidad en que ya no escuchaban el mensaje, ya no había palabra de Dios y envió a su Hijo. A eso se llama Navidad. Dios enviando a su Hijo. Y la Navidad tiene ese sentido. La Navidad es el nacimiento. ¿El nacimiento de qué? De un nuevo momento, de una nueva etapa, de una nueva historia. El nacimiento de una nueva esperanza, de un nuevo futuro. El nacimiento de una nueva historia. Y es por eso que para un nuevo comienzo, una nueva historia, necesitaba Dios enviar a su Hijo. Y es más, ese es el mismo Dios, creador de todas las cosas. Ese es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, que viene justamente a este mundo a hacerse hombre y comunicarse con el hombre. Dios es un Dios que se comunica. Que Dios te bendiga. Mañana continuamos con la segunda parte de este precioso estudio en el libro de Hebreos. Hasta mañana.